Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les agradezco que estén aquí conmigo, de verdad es un apoyo que ustedes me dan a mí por ver todos mis videos. Les agradezco muchísimo, no sé cómo poderles agradecer todo lo que hacen por mí. Bueno, el propósito de este video es que quería contarles un chiste en náhuatl. El día de hoy voy a hacer un chiste en náhuatl. Después de la intro, vamos directamente al video. Bueno, pues ahí tienen que este era un gringo que llegó a México y precisamente vino a la ciudad de Cuetzalan. Estaba en Cuetzalan cuando de repente pues tuvo necesidades de tener pues contacto sexual con alguien, pero no sabía cómo porque este gringo solamente hablaba inglés. Y bueno, entonces fue a buscar chicas, porque en Cuetzalan únicamente hablan náhuatl. Y bueno, pues no sabía cómo pedirle, pues eso, ¿no? No sabía cómo decirle, oye, vamos al montecito. Se encontró una chica bien bonita, una cuetzalteca. Ella, la vestimenta típica de Cuetzalan es que siempre traen su rebozo, siempre traen su tocadito aquí en la cabeza. No es un tocado, su trencita. Siempre traen sus enaguas. Y de las enaguas, de aquí esta parte de la cintura, usan una faja que en náhuatl se conoce como pasha. Entonces, total que el gringo se enamoró de esta chica, le dijo no sé cómo, Después de haberla conquistado y toda la onda, se fueron a un hotel. El hotel, saben que ahí, en el hotel de ahí de los pueblos, pues es el monte o entre las hierbas. Y se metieron ahí el gringo y todo bien güero, y la chica esta, pues ahí se metieron. Y bueno, nada más se acostó así la chica y se puso su faja, su pasha, se le puso se le cayó y se lo puso por acá. Y entonces el gringo ya estaba encima, duro y dale. Y le dice la chica al gringo, no pasha, no pasha. Entonces el gringo dice, ay, ¿cómo no va a pasar si ya está adentro? Este chiste es únicamente y exclusivo para gente mayor. Si eres menor de edad, no lo veas. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, coméntalo, Mel. Eres pésimo para contar chistes, pero al menos a mí me contaron este chiste, yo lo quise compartirlo con ustedes. Sé que es un poco grosero, pero bueno, la temática de esta sección es enseñar náhuatl, pero simplemente se las quise compartir. Te recuerdo que me sirve de mucho que te suscribas a mi canal, que le dejes un like o un dislike si es que no te gustó y un gran comentario. Cuídense mucho, recuerden que soy Mel Mora y próximamente ya viene una clase en náhuatl. Entonces, espérenlo y aquí voy a estar con ustedes para cualquier cosa. Sugerencias, dudas y comentarios en mis redes sociales en @melmoraoficial. Cuídense mucho y nos vemos. Bye.